Esto es Woodland Health Doc Talk. Hoy me acompaña el Dr. Christopher Ricketts, médico de atención primaria y obstetricia en Woodland Health. Estaremos hablando sobre las alergias estacionales, profundizando en los síntomas, las causas y las soluciones para ayudarte a mejorar y manejar esta condición tan común. Para comenzar, doctor, ¿qué son exactamente las alergias estacionales? So, Caitlin, I think that's a great question to start with because having a good working definition is important to have. Caitlin, creo que es una excelente pregunta para empezar, porque tener una buena definición es importante para poder conversar sobre cualquier tema. Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre las alergias estacionales es pensar que cualquier goteo nasal en primavera u otoño es una señal de un proceso alérgico, y eso no siempre es así. Hay muchas cosas que pueden causar goteo nasal, congestión de los senos paranasales, ojos llorosos y con picazón y garganta irritada, además de las alergias. En ese sentido, ¿cuáles son algunos de los síntomas más comunes de las alergias? Because most allergies involve the upper airway, the majority of symptoms are going to be limited to that part of the body. Como la mayoría de las alergias afectan las vías respiratorias superiores, la mayoría de los síntomas se limitan a esa parte del cuerpo. Por ejemplo, las personas suelen tener goteo nasal, ojos llorosos y con picazón, garganta irritada y ojos hinchados. Pero también pueden presentar síntomas respiratorios bajos como tos, sensación de falta de aire y silbidos al respirar. Esto generalmente se debe a la inflamación de las vías respiratorias que acompañan la respuesta alérgica. Además, algunas personas pueden presentar manifestaciones en la piel como urticaria, eczema o piel seca. En raras ocasiones, cuando alguien tiene una reacción alérgica a un alérgeno ambiental como el polen, también pueden presentar síntomas gastrointestinales como cólicos abdominales, náuseas y diarrea. Sin embargo, estos son relativamente poco comunes en la mayoría de las personas que sufren de alergias. You can also get gastrointestinal symptoms such as abdominal cramping, nausea, and diarrhea, but these are relatively uncommon for the majority of allergy sufferers. ¿Y qué causa estas alergias estacionales? So I think if we just look at the terminology of seasonal allergies, number one, there has to be a seasonal aspect to the symptom. Si analizamos el término alergias estacionales, primero debe existir un componente estacional en los síntomas. En la práctica, esto significa que una persona tiene una época del año en la que está relativamente libre de síntomas de alergia y otras épocas en las que los síntomas son más intensos. Además, al hablar de alergias estacionales, la palabra alergias también es importante. Debe haber algo que actúe como alérgeno, es decir, algo que desencadene la respuesta alérgica. En conjunto, estos dos elementos son, en resumen, cómo definimos realmente lo que es una alergia estacional. These two together are really, in summary, how we define what a seasonal allergy really is. ¿Y cómo se diagnostican entonces las alergias estacionales? Well, that's a good question because that can be tricky. So many times the diagnosis can be made based on symptoms Es alone. una buena pregunta porque puede ser complicado. Muchas veces el diagnóstico se puede hacer solo con base en los síntomas. Cuando no hay claridad o quizás no hay una buena respuesta a los medicamentos que normalmente ayudan con los síntomas alérgicos, se puede realizar estudios adicionales. Las pruebas pueden incluir análisis de sangre y o lo que se conoce como pruebas cutáneas por punción. Los análisis de sangre a menudo se pueden hacer en el consultorio de tu médico de atención primaria, pero las pruebas más avanzadas y específicas como las pruebas cutáneas generalmente las realiza un Blood work can alergista. often be done through your primary care doctor's office, but more advanced and specific testing, such as skin prick testing, is typically done by an allergist. ¿Y cómo podemos saber si realmente son alergias o un resfriado? That's the age-old question. There can certainly be a lot of overlap in symptoms, and sometimes it's difficult to tell the difference. Esa es la pregunta de toda la vida. Puede haber bastante superposición en los síntomas y a veces es difícil notar la diferencia. Aunque las personas pueden tener síntomas en un solo lado de los senos paranasales con alergias, lo más común es que los síntomas afecten ambos lados. En cambio, las infecciones de las vías respiratorias superiores pueden ser unilaterales, es decir, en un solo lado o bilaterales en ambos lados. De igual manera, tanto un resfriado como las alergias pueden producir flema o mucosidad que puede verse bastante espesa. Sin embargo, típicamente la rinitis alérgica o el drenaje asociado a las alergias estacionales es más delgado y acuoso. Si el paciente desarrolla una infección bacteriana sobre una congestión respiratoria previa, entonces el drenaje o la flema pueden volverse más oscuros o espesos. Además, a diferencia de las alergias, cualquier infección puede causar fiebre. A veces las personas dicen, debe ser una bacteria porque tuve fiebre,
o debe ser un virus porque no tuve fiebre. Lamentablemente, la fiebre puede presentarse tanto en infecciones bacterianas como virales, pero no ocurre con las alergias estacionales por sí solas. Unfortunately, fevers can happen with both bacterial or viral infections, but fever will not occur with just seasonal allergies. ¿Qué tratamientos pueden ayudarnos con las alergias? Sure. So one of the best things that helps with either allergies or honestly even just a basic upper respiratory infection is sinus rinsing. And so this is Claro, where una de las mejores cosas que ayuda tanto con las alergias como incluso con una infección respiratoria básica es el lavado nasal. Esto consiste en usar agua destilada, no agua del grifo, para enjuagar la nariz a través de las cavidades sinusales. Lo que hace es eliminar la mucosidad y la flema acumuladas en los senos paranasales. Esto puede ser muy beneficioso para disminuir la sensación de presión y reducir el riesgo de que evolucione a una infección bacteriana secundaria. Con esto me refiero a que cuando hay mucha congestión nasal se pueden atrapar bacterias, así lo que pudo haber comenzado como un virus o como alergias puede con el tiempo convertirse en una infección bacteriana secundaria. En segundo lugar, desde el punto de vista de los medicamentos de venta libre, existen muchas buenas opciones de antihistamínicos. Sin embargo, las personas deben tener cuidado con otras condiciones de salud que pueden tener, como mareos, estreñimiento o dificultad para orinar, ya que estos problemas pueden empeorar con los antihistamínicos. Con antihistamínicos me refiero a medicamentos que la gente conoce comúnmente como Claritin, Zyrtec, Benadryl, Allegra, entre otros. Además, algunas personas son muy sensibles a estos medicamentos, especialmente por el efecto de somnolencia o sedación. Por eso es importante usarlos con precaución e involucrar a su proveedor de salud si deciden tomar medicamentos de venta libre. Esa sería la parte relacionada a los antihistamínicos. Además, existe otro tipo de medicamento llamado esteroides nasales. Son una herramienta muy útil porque ayudan a disminuir la inflamación y la hinchazón de las cavidades sinusales. Un ejemplo común de esteroide nasal es el Flonase. El desafío es que muchas personas lo usan de manera incorrecta, ya sea porque no lo aplican adecuadamente o porque no les da el tiempo suficiente antes de decidir si han sido efectivos. Como regla general, los esteroides nasales como Flonase tardan entre 5 y 7 días en comenzar a hacer efecto. Por lo tanto, se necesita paciencia para notar el beneficio. Aparte de estos, la mayoría de los otros tratamientos disponibles suelen ser medicamentos con receta. También quiero comentar que realmente desaconsejo el uso del aerosol nasal Afrin. Este medicamento conlleva muchos riesgos y en general debería evitarse en casi todos los pacientes. comment that I really advise against using the nasal spray Afrin. There is a lot of risk with this medicine, and it really is something to be avoided by almost all patients. Entonces, parece que hay varios tratamientos disponibles, pero ¿se pueden prevenir las alergias estacionales? Sure. So I think if we go back to our definition of seasonal and allergies, really our first order of business is to try to identify the trigger. Claro, si regresamos a nuestra definición de alergias estacionales, lo primero es tratar de identificar el desencadenante. Si se puede identificar, el primer paso para la prevención sería evitarlo. Si podemos minimizar la exposición a elementos como el polen o los alérgenos del ambiente, ese es realmente el primer paso para reducir el riesgo de desarrollar esos molestos síntomas que casi todos hemos experimentado. Mucho antes de la pandemia de COVID, ya tenía pacientes que usaban mascarillas cuando estaban en ambientes polvorientos o sucios, como al cortar el césped o trabajar en el campo, para reducir la exposición de las cavidades sinusales al alérgeno. Considero que esta es una forma muy efectiva de prevención, es decir, crear una barrera entre tú y el alérgeno. Después de esto, el siguiente paso sería realizar el lavado nasal del que ya hemos hablado. Así que si no tienes una mascarilla o te encuentras en un ambiente que no esperabas, como está rodeado de mucho polen, en cuanto llegues a casa puedes enjuagar tus senos paranasales. Eso ayudará a eliminar el polen de la cavidad nasal, que es la membrana mucosa dentro de la nariz. Esto también puede disminuir la respuesta alérgica. Por último, si nada de esto parece ayudar o ya has intentado otras opciones con tu médico de atención primaria, a veces al consultar con un alergista se puede desarrollar medidas preventivas específicas o sueros preventivos que el especialista puede administrar mediante inyecciones para ayudar a reducir o prevenir la respuesta alérgica. Sin embargo, esto no aplica para la mayoría de los pacientes, así que no quiero crear falsas expectativas de que una vacuna de desensibilización vaya a resolver todos los problemas. Puede ser útil para muchas personas, pero no es una cura. I don't want to set up any false hope about just going for an allergy desensitization shot and that will fix all the problems. It can be helpful for a lot of people, but it's not a cure. Claro, doctor. ¿Las alergias estacionales son genéticas?
Yeah, that's a good question because I get that a lot. And there definitely is a genetic component with particular seasonal allergies. Es una buena pregunta porque la escucho con frecuencia. Definitivamente existe un componente genético en ciertas alergias estacionales. Muchas personas comentan espontáneamente, es mi alergia al polen, mi mamá la tenía, mi abuela la tenía, y así sucesivamente. Así que sí, parece haber un componente hereditario. To pollen, my mom had this, my grandpa had this, etc. So there sure seems to be a genetic component. Y por otro lado, ¿las alergias también pueden desarrollarse más adelante en la vida? Yeah, the immune system is actually a very dynamic part of our makeup, as is most of our body. Sí, el sistema inmunológico es una parte muy dinámica de nuestro cuerpo, al igual que la mayoría de nuestros sistemas. Todos los oyentes reconocerán que lo que tu cuerpo experimenta a los 60 años no es lo mismo que a los 40, ni lo que se siente a los 20. Así que ciertamente hay personas que desarrollan alergias más adelante en la vida, a medida que su sistema inmunológico se adapta y madura. También puede verse afectado por infecciones importantes. Por ejemplo, el COVID es un buen ejemplo. Muchas personas recordarán que uno de los síntomas más característicos al inicio de la pandemia era la pérdida del gusto y del olfato. Hay personas que después de haber tenido un virus, y el COVID es solo un ejemplo, tras una infección viral fuerte, notan que se vuelven más sensibles a cosas del ambiente que antes no los afectaban. Find that they are much more sensitive to things in the environment than they were before the infection. Vaya, bueno. Muy bien, doctor. Para ir cerrando, ¿cuándo deberíamos buscar ayuda médica para alergias estacionales? So I would say if somebody has been struggling for more than, say, 10 to 14 days, Diría que si alguien ha estado luchando con los síntomas por más de 10 o 14 días, si los síntomas están empeorando o si la persona desarrolla fiebre, entonces definitivamente es recomendable que se comunique con su médico de atención primaria o proveedor de salud para evaluar si necesita ser atendido. primary care doctor or provider, and see if they do need seen or not. Gracias, doctor, por su tiempo. Él fue el doctor Christopher Ricketts. Para más información, visite woodlawnhealth.org. Y si disfrutó este podcast, compártalo en sus redes sociales y explore toda nuestra biblioteca de episodios para encontrar más temas de su interés. Esto fue Woodlawn Health Doc Talk. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.